¿Saben algo más? Tuvimos sed y un día yo pude tocar la roca, vea, y de esa roca virtió agua. Pude ver en esta trayectoria que nuestros zapatos, nuestros pies no se hincharon, nuestras ropas no se acabaron. Pude ver que ese que me llamó no me mintió, siempre estuvo conmigo. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hay un ambiente muy sabrosito. Amén. Porque es que, hermano, cuando nos reunimos a adorar a Dios es una tremenda bendición. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Y bueno, hermanos, este mensaje de hoy, como lo acaba de decir mi esposa, va a ser un mensaje diferente. Y no voy a predicar solo. Pero sí tenemos un objetivo en este mensaje, porque no es hacer las cosas diferentes por hacerlas. No. Queremos inspirar no solamente a la iglesia, sino también a nuestros niños, a que ellos quieran ser alguien útil y de bendición en las manos de Dios. Sí. Y quiero invitarles para que leamos la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, el verso 1. Hebreos capítulo 12, el versículo número 1, que ahí lo van a ver en pantalla. Cuando encuentre, digan amén. Amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Siéntese dando gloria a Dios. Bueno, yo antes decía alrededor, enrededor, y es derredor, la palabra es derredor. Para mí es extraño, pero es así. Si la Biblia lo dice es porque es así. Que la Biblia sabe más que yo y que todos. Sí. Y cuando dice teniendo tan grande nube de testigos, ¿de quiénes está hablando ahí la palabra de Dios? ¿De quiénes? ¿No saben? ¿De nosotros? Dice la hermana Alba, ¿de nosotros? ¿Sí? No se olviden que el capítulo 12 es la continuación del capítulo 11 de Hebreos. O sea que la grande nube de testigos es, mire, aquí en el capítulo 11 nos habla de Abel, Enoc, Noé, Abraham. ¿Quién más? Y siga leyendo. De Abraham sigue Isaac, Jacob, José, Moisés. Voy en el verso 25 del 11. Después, que sigue de Moisés, Rahab, Gedeón, Barak,
Sansón, Jefté, David, Samuel. Voy en el capítulo 11, verso 33. Y mire, todos estos, mire que menciona una cantidad de hombres y mujeres que fueron grandes ejemplos y fueron una bendición en la Biblia, en la palabra del Señor. Sí. ¿Quién quita que de aquí a unos años alguien le dé por escribir un libro de la historia de Sucre, por ejemplo? Y entre ese libro se vuelva muy famoso, y entre ellos está el nombre de no uno, sino de 2, 3, de 4, de quién sabe cuántos de aquí, porque hicieron esto, porque hicieron lo otro. Ojo, que también encontramos hombres y mujeres en la Biblia que tuvieron vidas desastrosas. Y aparecen también ahí, para ejemplo, para que usted no haga lo que hizo. Por ejemplo, Caín. ¿Quién quiere ser como Caín? Diga amén. Yo quiero matar a mi hermano. No, nadie quiere ser como Caín. Es más, ni siquiera ponerle ese nombre a un hijo mío. ¿Cómo lo va a poner Caín? No, ya lo vas a matar, ya lo vas a marcar con ese nombre. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de ese personaje que no fue muy bueno. Fue el primer asesino. ¿Quién le gustaría ponerle el nombre Jezabel a su hija? Aquí viene mi hija Jezabel. Nadie le quiere poner ese nombre a su hija. ¿O quién quiere poner el nombre Judas? Aquí viene mi hijo Judas Muñoz Gómez. No, Judas. Nadie le quiere poner ese nombre. ¿Por qué? Porque fueron hombres y mujeres que no actuaron bien, que no fueron buen ejemplo, que hicieron cosas malas. Y precisamente por esa razón están en la Biblia. ¿Quién quiere ser recordado como, por ejemplo, en la iglesia, el que más se ha descarriado y ha vuelto? ¿Alguno quiere ganarse ese título para que aparezca en el libro? Fulana de tal se descarrió 50 veces y volvió. Y a las 51 murió. No, nadie quiere. Nadie quiere ser recordado de esa manera. Porque todos queremos ser personajes y personas inspiradoras a hacer el bien. Y precisamente, yo no sé si ya el primer personaje estará listo, ni el primero. Bueno, ustedes van a ver, ellos no van a decir sus nombres, pero van a ir diciendo cómo Dios los usó, cómo Dios puso en ellos virtudes, cosas muy buenas que hoy en día nos inspira para ser como ellos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes quisiera ser? A ver si recuerdan y si saben de quién estoy hablando. Uno que mantenga cerquita de Jesús, recostado al hombro de Jesús, y que Jesús le pueda decir sus secretos, y que antes los otros apóstoles le preguntan: a ver, decinos, porque tenía tanta confianza con Jesús.
que él no necesitaba preguntarle a otro para saber Jesús qué pensaba o qué decía, porque mantenía cerquitica. Y cuando Jesús iba a hacer algo extraordinario, no los llamaba a los 12, llamaba a 3, y entre ellos estaba ese. ¿Quién era? ¿Cuál? ¿Cuál Juan? ¿El Bautista? ¿Juan Marcos? Porque entre los discípulos habían 2 Juanes. Juan Marcos y Juan el Amado. Se le conoce como el Amado. Y es más, yo creo que Juan era tan allegado a Jesús que siempre se hacía al lado de él. Y yo creo que cuando llegaban los discípulos a sentarse a la mesa, ese puesto lo dejaban libre. Este es el de Juan. Deje que ese puesto el de Juan. ¿Quién se lo quita? Porque mantenía ahí cerquitica. Oye, bonito, ¿cierto? ¿Cuántos quisieran ser como Juan? Yo quisiera ser como Juan. Y sabe, hermano, entre otras cosas, Dios es tan bueno que más adelante les voy a testificar de Dios. ¿Cómo es de bueno? Yo decía el domingo pasado, Dios se pasa de bueno. Y como dice una canción, no sé si la han escuchado, mi Dios está pasado. Está pasado de bueno. Pero ¿sabe qué? Él es bueno con los que se acercan a Él, con los que le aman, con los que son fieles. Obviamente Él nos ayuda a todos y bendice a todos, pero la comunión con Dios es con los que están más cerquita, hermano. Sí, lo dice la Biblia. Y al altivo lo mira ¿de dónde? Al altivo lo mira lejos. Usted altivo, hágase por allá lejitos, que no, al altivo no le gusta. Bueno, o sea que ya están listos. Vamos a mirar y vamos a estar pendientes porque va a entrar nuestro primer personaje. Y hermano, vamos a unir este micrófono, venga. Vamos a unir este micrófono para alargarle el micrófono para que empiece a... Desconecte un cable de allá y lo agrega al 3. La primer persona... Ah, no, ya no. Ajá. Desconectaste en 4. Ajá. Y para eso es que necesitamos siempre el alámbrico y el cable largo que había. ¿Seguro? ¿Sí alcanzas? Hasta allá no alcanza, pero hasta donde alcance, porque o le ponemos otro cable. ¿Ah? Hasta ahí, que vengas de ahí hablando, o ponerle el otro. El 5. Téngame aquí. Así no, que es que el problema es que se alarga mucho. Estén muy atentos a lo que ese personaje va a decir, porque según lo que ella dice, lo que hizo, lo que era, los que leen la Biblia se darán cuenta quién es. ¿Listo? Puede continuar nuestro primer personaje. Bueno, Dios les bendiga. Voy a contar mi historia que sucedió hace muchos años. Cuando era una niña y bueno, muy joven, Dios me usó mucho. Siendo una mujer muy joven y muy bella, Dios me usó. Podríamos decir que me puedo colocar en la lista de los superhéroes,
superhéroes de la Biblia. Siendo muy joven, muy niña, perdí a mis padres. Pero a mi lado estaba mi primo, un primo quien me cuidó, me crió y me formó. Él fue el que se encargó de mi educación y mi formación y de darme principios. Soy de origen judía, vengo de un pueblo judío. Y mi primo, quien me educó, y muchos judíos, y también yo, estábamos cautivos en Susa, capital de Persia. Estábamos cautivos por hombres muy malos, entre ellos un oficial llamado Amán. Pero el rey Asuero, quien comandaba 120 provincias desde la India hasta la Etiopía, me había acogido entre muchas doncellas para ser la reina. Pero yo estaba muy triste, muy triste, acongojada, dolorida por todo lo que le pasaba a mi pueblo. No podía estar tranquila a pesar de que yo estaba en un lugar seguro, sabiendo que mi pueblo iba a perecer, porque este hombre se había ensañado contra nuestro pueblo, contra nuestra sangre. Entonces pensé en algo, pensé en una solución. ¿Qué solución le podía dar a este problema para poder ayudar a libertar a mi pueblo y que no fuera destruido? Pensé en algo efectivo. Mandé a decirle a mi primo que convocara a todo el pueblo judío para que ayunásemos 3 días. Igual yo tenía unas doncellas a mi disposición que el rey Asuero había colocado para mi servicio, y también con ellas ayunamos 3 días. Y después, pasados esos 3 días, entonces sí me presenté ante el rey. Tenía miedo de hacerlo, pero como habíamos ya buscado la presencia de Dios, entonces me presenté ante el rey. Hallé gracia ante él y él me atendió y me dijo: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga por ti, reina? Y yo le conté que mi pueblo iba a ser destruido a manos de este malvado Amán. Y él se enojó mucho y mandó a justiciar a este malvado hombre. Entonces, yo era muy valiente. Fui una joven muy valiente, amaba mucho a mi pueblo, pero por sobre todas las cosas amaba a Dios, porque el que hizo el papel de padre, que fue mi primo, me lo había enseñado. Entonces amaba a mi Señor. Y entonces yo pude mirar de esta manera que Dios me usó para salvar a mi pueblo. Vi su obra, su protección y su dirección. El Señor me dio la victoria, nuestro pueblo fue liberado y hoy soy recordada como la gran reina que acudió al llamado y el Señor la usó. Amén. Niños, ¿de quién estamos hablando? De la reina Esther. Dios les bendiga. Amén. Vea, este personaje era valiente. ¿Por qué era valiente? Porque yo le quiero decir que en el momento que entró a la cámara del rey Asuero, era ilícito, pero lo hizo con un buen propósito. Y si el rey hubiera querido cortarle la cabeza, lo hubiera hecho. Porque entrar en presencia del rey en ese tiempo, eso era delicadísimo.
Nadie podía hacerlo sin autorización y ella entró sin autorización. Y por eso ella dice, y si muero, que muera. O sea, que iba dispuesta aún a morir. Era valiente, tenía fe, humildad, sabiduría y sobre todo obediencia. Dios la levantó como una reina para salvar al pueblo judío del exterminio. Arriesgó su vida al presentarse ante el rey sin ser llamada. ¿Y sabe todo por qué? Porque confiaba en Dios. Por eso, hermanos y niños, siempre su confianza debe ser puesta en Dios, que Él obrará conforme a su voluntad. Y nos preparamos para recibir a nuestro segundo personaje. ¿Quién será? Dios les bendiga, iglesia. Amén. Vengo a contar hoy mi historia que pasó hace mucho tiempo. Resulta y acontece que en el tiempo cuando no había aún rey en Israel, mi pueblo se desvió y hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Hicieron estatuas de Baal y la adoraron. Y por hacer esa gran maldad, mi pueblo cayó esclavo de los madianitas y los amalecitas. Y resulta que mi pueblo era muy numeroso, pero estábamos esclavos de ellos porque los madianitas y amalecitas subían y nos robaban todas las cosechas, los infelices, oiga. Nos robaban toda la cosecha con que gran esfuerzo nosotros habíamos cultivado, iglesia. Pero eso pasó y después vino el profeta de Dios y nos dijo la causa por la cual estaba pasando eso. Y la causa era que nos habíamos olvidado de Dios. Y qué grave mal es olvidarse de Dios, iglesia. ¿Verdad que sí? Y bueno, así mi pueblo se empobrecía cada vez más, porque estos llegaban y subían y nos robaban la cosecha. Un día yo estaba en el lagar sacudiendo el trigo, sacudiendo la cosecha para esconderla, porque al parecer los madianitas otra vez venían a robarnos las cosechas. Y estaba en el lagar yo sacudiendo el trigo, cuando un ángel de Jehová se me apareció y me dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y entonces yo me senté azarado, les cuento. Yo me senté azarado. Porque ¿cómo va a decir que Dios está con nosotros? Yo en mi pensamiento dije: oigan a que Dios está con nosotros. Y ellos otros vienen y nos roban la cosecha. ¿Cómo me va a decir este man que Dios está con nosotros? Si los madianitas vienen y nos roban la cosecha. Pero él me dijo que por medio de mí iba a ser librado el pueblo. Por medio de mí, Dios lo había mandado a hacerme un llamado de que tomara las riendas de mi pueblo para que ya no sucediera eso. Pero la verdad es que yo era muy pobre y yo era el menor de mis hermanos de la tribu de Manasés. Mi padre se llamaba Joás y yo era el menor de todos mis hermanos. Entonces yo le dije al ángel de Jehová: te ruego que me esperes aquí un momento. Si es verdad que Dios te ha mandado a decir que Dios va a liberar a mi pueblo de la esclavitud de los madianitas, espérame aquí un momento para confirmar eso. Y yo traje holocausto y ofrendas y los puse en una piedra como señal, y el ángel de Jehová hizo que se consumiera todo eso. Entonces, después de ahí, pueblo de Sucre, les cuento que Dios fue bueno con nosotros, como sigue siendo bueno con ustedes, iglesia aquí de Sucre. ¿Verdad que sí? Entonces, después de ahí,
Después de ahí pasaron muchas cosas, pero yo era un joven muy temeroso e incrédulo. Y resulta y pasa que una vez yo hablé con Jehová y yo le dije: Señor, si es verdad que usted va a liberar mi pueblo, voy a dejar este pañuelo aquí. Y el rocío de la mañana tiene que mojarlo solamente al pañuelo. Y alrededor tiene que quedar seco. Bueno, yo dejé mi pañuelo ahí y me fui. Y por la mañana siguiente yo vine y el pañuelo estaba mojado. Señal de Dios de que Dios sí estaba conmigo. Pero yo seguí incrédulo y temeroso. Y puse por señal y le dije a Dios: oiga, Dios mío, no se vaya a enojar conmigo por mi incredulidad, pero yo quiero otra señal. Ya iban 2 señales: el holocausto que ofrecí cuando me apareció el ángel de Jehová en el lagar y el pañuelo. Entonces yo esta vez le dije: no se vaya a enojar conmigo, porque quiero que esta vez el pañuelo quede seco y alrededor caiga el rocío de la mañana. Me fui a dormir y por la mañana me levanté y fui a ver el pañuelo y estaba seco como la señal que yo le había dicho a Dios. Ahí pude confirmar que Dios sí estaba conmigo y que Él nos iba a ayudar a derrotar los madianitas para que no nos robaran más la cosecha. Y bueno, el Señor me dijo que me alistara muchos hombres porque iba a pelear con los madianitas y los amalecitas, porque mi pueblo estaba acá arriba y los amalecitas y madianitas estaban en un valle de Jezreel, como están ustedes. Y les cuento que eran bastantes, como la arena del mar, como langostas. Pero yo tenía 32,000 hombres. Tenía 32,000 hombres para pelear. Pero el Señor me dijo que con esos hombres eran muchos. Entonces yo les dije al pueblo que los que tuvieran miedo de pelear esa guerra, que se fueron. Y esa vez se fueron 22,000 hombres. Me quedé con 10,000. Oiga, yo me azaré. Con 10,000 hombres y los amalecitas y madianitas eran muchos. Yo la verdad me azaré. Pero a la vez estaba convencido de que Dios me iba a ayudar, porque Él me había dado esa promesa. Porque Él me había llamado a libertar a mi pueblo de la esclavitud, de ese gran robo que nos estaban haciendo. Después el Señor me dijo que 10,000 eran muchos todavía. Oiga, yo me azaré más todavía, porque si 10,000 eran poquitos, ahora el Señor me decía que eran muy poquitos todavía. Entonces Él me dijo que con 10,000 yo no iba a derrotar a los amalecitas y los madianitas. Entonces Él me dijo que los llevara a un pozo, y los que bebieran de ese pozo arrodillados, con esos yo iba a luchar en la guerra. Y los que tomaron agua esa vez fueron 300. De 10,000 me quedé con 300. Éramos 32,000 y me quedé con 10,000. Después fuimos 10,000 y me quedé con 300. Yo la verdad, yo dije: no, ya perdimos la guerra. Vamos a seguir siendo esclavizados y robados por los madianitas. Entonces el Señor me dijo a la medianoche que me levantara, que porque Él me iba a entregar el pueblo de los madianitas. Y yo me levanté y me fui a escucharlos al campamento a Él, porque esa fue la orden de Dios. Y unos soldados estaban hablando y ellos decían que habían tenido un sueño que rodaba un pan sobre aquellas tiendas de ellos. Y entonces uno de los madianitas le interpretó el sueño y dijo: esto no es más que el hijo de Joás va a ganar la guerra. Y ahí yo tuve convencimiento de que Dios iba ese día a entregarme a los madianitas y amalecitas para que no nos robaran más la cosecha. Y yo subí al campamento donde estábamos y di esa noticia y todos se alegraron. Y yo les dije a mi pueblo: vamos a pelear, pero éramos muy pocos. Pero la instrucción del Señor fue que íbamos a tomar un cuerno cada uno y los íbamos a rodear por toda la montaña.
¿verdad que sí? Entonces hicimos eso, tomamos un cuerno y una lámpara, y entonces al sonido de la trompeta del cuerno, todos juntos tocamos ese cuerno, y abajo en el campamento de los amalecitas y madianitas, ellos mismos, al oír ese estruendo, ellos mismos pelearon contra ellos. Pueblo, Dios hizo que no peleáramos nosotros, sino que entre ellos se acabaran. Y así ese día el Señor nos dio la victoria, y nunca más volvimos a ser esclavos de los amalecitas y madianitas, y nunca más nos robaron la cosecha hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Niños, ¿de pronto saben ustedes quién soy? Los niños de pronto saben, no saben. La iglesia de pronto saben quién soy. Gedeón. Yo soy el joven Gedeón, que estuve atento al llamado a pesar de mi debilidad, a pesar de que no creía. Estuve atento al llamado de Dios, y Él me usó para libertar a mi pueblo de la esclavitud de los amalecitas y madianitas. Un aplauso para este personaje. Gedeón, virtudes, humildad, obediencia, fe que va creciendo. Porque al principio fue incrédulo, pero después su fe fue creciendo, y por eso pudo vencer. Dependencia de Dios, porque de 32,000 pasó a 10,000, después a 300 hombres que no empuñaron espada, con el cuerno solamente, y Dios hizo el resto. Eso se llama dependencia de Dios. Fue escogido por Dios para liberar a Israel de los madianitas, con solo esos 300 hombres, demostrando que la victoria viene del Señor y no de la fuerza humana. A veces pensamos que nuestras fuerzas no son suficientes, y es verdad, pero el Señor aumentará nuestras fuerzas como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y con la ayuda del Señor podemos decir que somos más que vencedores. Y viene otro personaje. Vamos a ver si saben quién es. Miren nomás su vestimenta. Dios les bendiga. Yo soy una joven humilde de una aldea olvidada, de Galilea, de Nazaret, una joven muy humilde y temerosa de Dios. Y un día estaba yo en la habitación cuando recibí una visita. Era una visita de un ángel, amén. Esa visita cambiaría el destino de una humanidad para siempre. Y entrando el ángel me dijo: salve muy favorecida, llena de gracia, el Señor esté contigo, bendita entre las mujeres, amén. Y yo, llena de temor y viendo, y decía: ¿qué salutación sería esta? Por mi mente nunca pensé o nunca pensaba que ibas a ser la elegida, o sea, la madre de un niño. Y acepté esta misión con fe, con fortaleza y con todas las dificultades de la vida, porque no era tan fácil, no estaba en mis pensamientos,
y estaba desposada con un joven de la casa de David. Y yo pensé, ¿cómo voy a decir que voy a dar a luz? Eso sería muy duro para mí, también para aquel joven. Pero todo esto estaba en los planes y en las manos de Dios. Me dijo, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y así pasó el tiempo y ese hijo nació. Ese hijo nació con un propósito y era de salvar también a un pueblo. Nació ese hijo, ese niño, creció en sabiduría, en fortaleza y se preocupó mucho por un pueblo y prometió siempre estar ahí con ese pueblo y dijo que nunca dejaría aquel pueblo. Entonces yo les pregunto a los niños, ¿saben quién es ese personaje? Llévenlo para allá. El personaje sí es María. Y el niño el cual tuvo María es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que ha venido a salvarnos. Amén. Llévenlo para allá. María, Madre de Jesús. Virtudes, pureza. Una mujer que se guardó pura y santa para Dios. Que hoy en día pocas lo hacen. Pocas. Y sabe, hermanos, la tarea que ella aceptó no fue fácil, porque vivía en un tiempo en que aparecía una joven embarazada sin saber de quién y la mataban a pedradas. Y ella aceptó ese papel, esa labor, como le dijéramos, ese encargo. Ella lo aceptó, no importa. Dios me dice, porque lo dijo, fue un arcángel. ¿Cómo se llamaba el arcángel? Gabriel. Y aceptó. Era una joven pura, obediente, de fe, humilde y con sumisión a Dios. Fue elegida para dar a luz el Salvador del mundo. Aceptó el plan de Dios, aún sin entender lo que estaba pasando, porque ella no entendía, porque ella decía, ¿y cómo será esto? Ella no entendía, pero aún así lo aceptó. Entonces qué bueno que nosotros pudiéramos hacer lo que Dios nos pida, no importa lo que sea, que pudiéramos obedecer a la voz de Dios. Y nos preparamos para recibir nuestro cuarto personaje. A ver si saben quién es. Les bendiga, niños. Yo hoy vengo a contarles una cosa, hermano, que todavía también me arrepiento de eso. La verdad que hace mucho tiempo, mucho tiempo, vino palabra de Dios a mí para que fuera un pueblo a predicar su palabra, ¿verdad? En arrepentimiento. Pero en verdad yo no quería ir para allá. Yo no quería, porque es que ese pueblo era muy malo. Entonces yo digo, no, si yo voy para allá, Dios cómo es tan bueno. ¿Cierto que Dios es bueno? Dios es muy bueno con nosotros, ¿no? Entonces yo digo, bueno, si yo voy para allá y hablo, ellos se arrepienten y Dios lo perdona. Yo no quería que esa gente se salvara, porque esa gente era muy mala. Entonces yo quería era que Dios hiciera algo, mejor dicho, con ese pueblo, ¿verdad? Y bueno, el Señor me habló y yo dije, bueno, pues toca ir, ¿no? Y me levanté y resulta que cuando llegué a coger mi transporte, yo dije, no, yo para allá no voy. No, papá. Esa gente que se muera, dije yo. Y me fui por otro lado. Pero si supieran lo que me pasó cuando me fui por otro lado, Dios mío. Resulta que es que
Cuando uno desobedece, le pasan tantas cosas a uno que uno se lamenta al tiempo, ¿verdad? Y yo contento en mi viaje, iba reído porque dije, bueno, ahora sí voy a cobrar mi cuenta propia porque no voy a ir para allá. Iba contento, hermano, cuando ¡tam! Empezaron a caer truenos. Empezó el día como que a cambiar, ¿verdad? Ya las cosas no estaban a mi favor. Y todo iba pero de mal en peor. Y yo entre de mí decía, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando, Dios mío? Pero muy dentro decía, yo creo que fue que yo no quise hacer caso y no quise ir para allá porque el Señor me estaba diciendo. Y por eso es que estaba la cosa así maluca. Y eso todo el mundo preocupado en ese instante. Y bueno, ¿y qué es que tenemos que hacer aquí? Decían. Hermano, y me bajaron de ese vehículo. Me bajaron porque pues el problema era yo. El problema era yo, ¿verdad? Entonces, imagínense todo lo que me sucedió ese día. Y era un barco grandote. Y eso, hermanos, por allá me atracó algo y me comió. Y estando en ese momento, yo lo único que me acordé fue que las palabras que les dije al principio, que Dios es un Dios grande y lleno de misericordia, ¿verdad? Y me puse a clamarle a Dios en ese momento y el Señor hizo algo en mí, Él me escuchó. Y el Señor me sacó de allí, pero Él no me iba a dejar en otro lugar, no. Él tenía que, su propósito tenía que cumplirse, ¿verdad? Y pues como ya me había pasado algo malo, yo no iba otra vez a hacer lo mismo. Yo ya ahora sí no, pues, aunque no quería, dije, toca, ¿verdad? Y me fui para allá y dije lo que Dios quería que yo dijera. Y se pudieron salvar muchas personas. Así que esta es la historia que yo tengo que contarles, que me sucedió hace mucho tiempo. A ver, ¿qué personaje era yo? Ese mismo era yo. Así es, era el profeta Jonás. Virtudes aprendidas de Jonás que debemos aprender de él, y es el arrepentimiento. Ojo, obediencia restaurada, porque primero fue desobediente, pero después obedeció, fue restaurada su obediencia, aunque no fue a la buena, pero a la mala, pero obedeció. Reconocimiento de la misericordia de Dios, porque desde que él se fue para otra parte es porque él sabía que Dios era misericordioso. Dios lo usó para llevar arrepentimiento ¿a qué ciudad? A Nínive, mostrando que la gracia de Dios alcanza incluso hasta los enemigos. Sí. Entonces este personaje Dios lo usó para que se convirtiera. Y ojo, nosotros hablamos mucho de los 5,000 que se arrepintieron en la predicación de Pedro, 3,000 en otra predicación. Pero usted se imagina cuántos ganó Jonás con la predicación. Una ciudad de 3 días de camino, una metrópolis. Yo me imagino que era más o menos como Bogotá, por ahí más o menos. ¿Y sabe cuántos habitantes hay en Bogotá? Hay más de 6 millones de habitantes. Entonces, ¿cuántos ganaría Jonás? Y Dios lo usó. Nos preparamos para recibir nuestro quinto personaje. A ver, ¿quién es?
Dios les bendiga, niños. Les cuento que yo soy una joven que vive en una ciudad que es muy fortificada. Está muy bien resguardada. Nosotros, todos los ciudadanos, junto con el rey, estamos seguros de la protección que tenemos. Estamos confiados de todo lo que nuestra ciudad tiene alrededor, porque esa es nuestra mayor fortaleza. Sabemos que como ciudadanos de esta gran ciudad han venido muchos ataques, han habido muchas guerras, han habido muchas cosas que han querido destruir nuestra hermosa ciudad, pero nosotros siempre hemos permanecido firmes, hemos permanecido intactos a esos ataques, porque nuestro gran muro nos ha protegido. Ese muro ha sido muy importante para nuestra nación, para nuestro rey y para mi familia. Pero justamente en estos días pude recibir la visita de unos extranjeros, unos hebreos. Vinieron 2 jóvenes a mi casa, entraron y yo los alojé, los recibí y los escondí. Los escondí porque sabía que ellos le temen a Jehová, el Dios vivo, el Dios todopoderoso. Y sé perfectamente que aunque mi ciudad sea muy protegida, mis ciudadanos y mi rey, incluso yo misma temo de ese Dios todopoderoso que tienen estos extranjeros. Por eso decidí ayudarlos a ellos, por eso decidí esconderlos, porque acá vinieron los hombres del rey, vinieron los soldados, vinieron a buscarlo porque el rey se enteró de que yo había escondido a esos jóvenes. Obviamente yo no lo negué, yo les dije que sí, que habían venido a mí, pero que luego se habían ido otra vez. Sin embargo, yo sabía que estaban escondidos en el terrado. Luego que esos hombres se fueron, que andaban buscando a estos muchachos extranjeros, entonces fui hasta donde estaban escondidos y ya caída la tarde, ya caída la noche, los bajé por uno de los muros que caían a la calle. Entonces, niños, ¿saben de quién estoy hablando? ¿No? ¿La iglesia saben quién soy? Rahab. Que Dios les bendiga. Amén. Fuerte aplauso para Rahab. ¿De qué ciudad era Rahab que tenían esos muros? De Jericó. Virtudes de Rahab. Tenía fe. Ella tenía fe. Incluso en el capítulo 11 que les acabé de leer, ahí está Rahab. Una mujer de fe que creyó. Una mujer valiente que no le importó también arriesgar la vida, donde se den cuenta que los espías estaban en la casa de ella, acaban con ella y su familia. Pero fue valiente y salvó a toda su familia. Una mujer que tenía un principio y era hospitalidad. Por eso los hospedó. Y también fue leal con la palabra que dio. Protegió a los espías israelitas y por su fe fue salvada junto con toda su familia. Y ojo, fue tanto que Dios se agradó de esta mujer que en Mateo capítulo 1 verso 5 la podemos ver como parte del linaje de Jesús. Rahab. En algunas versiones de la Biblia a Rahab se le llama ramera. Pero eso fue una mala traducción, porque en realidad no era una ramera. Rahab era una mujer que tenía un lugar donde llegan las personas de paso a dormir. ¿Cómo se llama un lugar de eso? Un hotel. Sino que en el tiempo de antes se le llamaba mesonero o el hotelero. Entonces en realidad Rahab era una mesonera, quien hospedaba, quien alquilaba piezas, ¿sí? Sino que fue confundida y tomada del hebreo
Entonces por eso algunos le llaman ramera, pero en sí era mesonera, Rahab. Y nos preparamos para recibir nuestro sexto personaje. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, yo les quiero contar, niños y a todos aquí, algo de mi historia. Resulta y pasa de que nosotros como pueblo de Israel, llegamos a multiplicarlos en gran manera. Tanto así que nuestra descendencia llegó a ocupar la tierra. ¿Y saben? Un rey muy malo, Faraón, de ver cómo crecíamos, de ver cómo nos multiplicábamos. Ese rey muy malo, ¿saben qué hizo? Nos comenzó a esclavizar. Nos esclavizó por muchos años. Esclavos, arduas tareas, trabajo duro. No tenía piedad ni compasión de nosotros. Oigan, pero aún así seguíamos creciendo. Pero un día este rey, ¿saben qué se les ocurrió? Algo macabro, malo. Y mandó a matar a los niños, a todos los niños varones. ¿Saben por qué? Porque él tenía miedo de que nosotros, como éramos mucho en número, nos levantáramos, le hiciéramos guerra y lo venciéramos. Y él sabía de que Dios estaba con nosotros, el pueblo de Israel. Tuvo miedo, entonces mandó a matar a los niños. Pero ¿saben? Un día una parejita, Dios tenía un propósito conmigo. Tuvieron un niño hermoso, bonito. Era un niño muy bonito. Y entonces esos padres idearon algo. Y dijeron, no vamos a permitir que a este niño bonito lo maten. ¿Sabe qué? Mis papás, mi mamá ideó algo. Se hizo una arquilla y me llevó al río Nilo. Y me echó al río. Y resulta que la hija del rey se fue a bañar al río con sus amigas. Y me miraron ahí llorando en el río, flotando. Mi mamá al echarme al río se quedó mirando a ver qué iba a ser mi destino. Y ella mandó a una, vaya, traigan al niño. Y al mirarlo tuvo compasión porque lo vio que era niño hermoso, precioso. ¿Y saben qué? El plan de Dios ahí. Pagó quien me cuidara. ¿Y saben quién fue esa que me mandó, me cuidó? Mi propia madre. Él no sabía, pero mi propia madre le pagaron para que me cuidara. Y me cuidó hasta que ya fui grande. Pero sucedió un problema. Me sucedió algo. ¿Y saben qué? Me tocó que huir para otro lugar. Pero después yo me daba cuenta cómo este hombre se aprovechaba de mi gente y me dolió. Pero ¿saben algo? Me casé. Ya me volví un hombre. Me casé. Y comencé a hacer un trabajo, una labor en el campo. Y comencé a cuidar las ovejas de mi suegro. Ese suegro se llama Jetro. Y así, haciendo mi labor de pastor de ovejas, un día tuve un encuentro con Dios. Estaba haciendo mi trabajo. Y un día cualquiera miré como una zarza comenzó a arder. Y arder. Y me acerqué. ¿Por qué razón? Que la zarza ardía y no se consumía. Pero ahí escuché una voz. Y les cuento
que como humano tuve miedo a aceptar el reto. Era difícil. Pero ¿sabe qué? Esa voz que me habló me dijo que estaría conmigo. Y oigan, muchachos, oigan, hermanos, oigan, amigos, acepté. Y Dios me comenzó a demostrar que estaba conmigo. Por muchas veces Dios me dijo: usted va a ser el que se va a encargar de sacar a este pueblo esclavo. Y yo sentía miedo, pero ¿saben? Él comenzó a estar conmigo. Por muchas veces fui a hablar con Faraón y él no quería. Hasta lo último me dejó salir con mi pueblo. Salimos contentos porque íbamos saliendo de una esclavitud. Pero ¿saben algo? Este hombre nuevamente se armó con todo su ejército y me comenzó a perseguir. Y ¿saben? Nos encontramos con algo grande que era el mar rojo. Pero él me había dado una varita, insignificante una vara. Pero ¿sabe qué hice con esa vara? La extendí cuando ya nuestros enemigos iban por alcanzarnos y el mar se abrió en dos. Ese día una vez más Dios me confirmaba que Él estaba conmigo. Pero ¿saben? Sucedieron más cosas. Tuvimos hambre y yo pude ver cómo Dios del cielo hizo que descendiera maná para podernos saciar. Otra vez queríamos comer carne y pude ver cómo Dios hizo que sobre nuestro campamento cayeran codornices para comer carne hasta saciarnos, de tal manera que esa carne nos salían por nuestra nariz. ¿Saben algo más? Tuvimos sed y un día yo pude tocar la roca, vea. Y de esa roca virtió agua. Pude ver en esta trayectoria que nuestros zapatos, nuestros pies no se hincharon, nuestras ropas no se acabaron. Pude ver que ese que me llamó no me mintió, siempre estuvo conmigo. Acepté ese llamado, acepté esa invitación, aunque era dura, difícil para mí. Sentía miedo, sentía temor ante tal situación. Pero vuelvo y les digo: grande es nuestro Dios para abrir el mar en dos. Grande es nuestro Dios para enviar maná del cielo, para enviar unas codornices y para hacer que de la peña brotara agua. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Jamás nos ha abandonado, jamás nos ha dejado solos. Siempre ha estado ahí ayudándonos en todo momento. ¿Saben quién soy yo? Los quiero escuchar a una voz. ¿Quién soy yo? Moisés. Virtudes: mansedumbre, obediencia, liderazgo, perseverancia y sobre todo fe. Fue el libertador de Israel, sacó al pueblo de Egipto y recibió la ley de Dios. Y oído, fue el hombre más humilde sobre la tierra. Y por eso, por décadas, por siglos, por milenios, siempre se hablará de este hombre. Y hay un texto en la Biblia que dice: la ley por Moisés fue dada, pero la gracia vino por Cristo Jesús. Nos preparamos para recibir nuestro séptimo personaje. Yo perseguí a los santos por mucho tiempo.
Recibí carta de los sumos sacerdotes, eché a muchos en la cárcel, a otros consentí su muerte. Nací siendo fariseo en cuanto a la más rigurosa secta de la religión de los fariseos. Perseguí a los de este camino, incluso hasta las ciudades extranjeras llegué. Un día me dirigía a Tarso, llevaba cartas para muchos encarcelarlos, a otros matarlos. Pero yendo en ese camino, una luz resplandeció. Mirando aquella luz, de repente caí al suelo. No podía mirar por el destello de aquella luz. Pero entonces escuché una voz que me preguntaba por qué yo estaba haciendo estas cosas. De ahí me llevaron a aquella ciudad, me llevaron y me dejaron en un lugar. Allí quedé solo, pero alguien fue y oró por mí. Al instante volví a recibir la vista, pude recobrar. Después de eso, empecé a ir por muchos lugares, ciudades, aldeas. También viajé a muchos países. En una ocasión íbamos en alta mar y de repente una gran tormenta hundió la barca donde íbamos. Luego de aquel naufragio llegamos a una isla, encendimos un fuego, recogimos alguna leña, pero mientras estábamos encendiendo el fuego, una serpiente sale huyendo del fuego y se pega sobre mi mano. Y todos, asombrados por lo que estaba sucediendo, esperaban que yo cayera al suelo, quizás retorciéndome del dolor y esperando que muriera. Pero nada sucedió aquel momento. Fui azotado, apedreado, muchas veces en la cárcel. Porque después de aquel encuentro, toda mi vida cambió. Y llevé este evangelio hasta los últimos días. Y pude darme cuenta que lo mejor que me había podido pasar era lo que estaba viviendo. Entonces, quiero preguntarles, ¿de quién estoy hablando? Saulo de Tarso, conocido como Pablo, ¿cierto? Este es el gran evangelista y misionero, Pablo. Virtudes: valentía, entrega total, perseverancia, amor por la iglesia y las misiones, fidelidad.
De perseguidor pasó a ser el mayor misionero de la iglesia cristiana, llevando el evangelio a los gentiles y escribiendo, oído, gran parte del Nuevo Testamento. La mayoría de cartas del Nuevo Testamento son de Pablo. ¿Cuántas escribió? ¿Los corché? 13 cartas. Y algunos le atribuyen hebreos a Pablo, con esas serían 14. ¿Y cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. O sea que más de la mitad del Nuevo Testamento son de Pablo. Cómo Dios lo usó y cómo Dios lo inspiró. Y nos preparamos para recibir nuestro octavo y último personaje. Bueno, yo vengo a representar a un joven, la humildad de un joven el cual era el menor de 8 hermanos. Mi padre, Isaí. Represento un joven el cual fue delegado por su padre y sus hermanos para cuidar de un rebaño de ovejas. Siendo un niño, un joven, obedecí a mi padre y hice mi trabajo con amor. Siempre lo hice con dedicación, sin importar el trabajo que debía hacer. Soy de Belén, de la tribu de Judá. Niños, no importa que a veces pensemos que no nos tienen en cuenta, porque yo era un niño, un joven, el cual estaba cuidando ovejas, pero a veces las pequeñas cosas, lo que pensamos que es algo insignificante, es lo que nos prepara para las grandes victorias y las grandes batallas. Hoy podemos estar haciendo esta representación, se ve humilde, sencilla, pero esto va a ser de una preparación para ustedes, niños que están en esta mañana, y para nosotros también. Porque a veces puede pasar esto, bueno, estando yo cuidando las ovejas, con dedicación, como les había dicho, con amor, de repente escuché que alguien se acercó a mi padre y vino a mi casa hacia mis hermanos, no sé con qué intención. Primeramente puso la mirada en mis otros hermanos. Ni mi padre puso la mirada en mí, ni mi padre, porque a veces hasta nosotros como padres o como hermanos fallamos. Pero no sé, algo pasó y ninguno de los 7 hermanos, esta persona, este personaje que vino a él, los tomó en cuenta. Pero de repente algo pasó y ahí es donde cambia mi vida. Porque sabiendo que estaba haciendo las cosas con amor, el que nos amó con amor eterno puso su mirada en mí. Por eso, niños, como el ejemplo que les doy es, no miren los errores de nosotros, miren a Dios como ejemplo. Y a veces a mí me entristeció
ver que mis hermanos eran tomados en cuenta y no a mí. Pero miren el proceso que pasó después. Después de haber sido un pastor de ovejas, de haber sido una persona que obedeció a su padre, de repente algo comenzó a cambiar en mi vida. Comencé a crecer y comencé a hallar gracia ante las personas. Y lo más importante no es hallar gracia ante la gente, sino ante el que nos ha creado, amigos y niños. Eso téngalo muy en cuenta. Y aquí ya para resumir les digo algo. Después de esto pasaron tantas cosas. Crecí. Y no solo fui un pastor, sino que tuve el talento de tocar un instrumento, un arpa. Después de esto tuve la oportunidad de defender a un pueblo que estaba esclavo por un hombre grande. Un hombre muy grande que estaba queriendo opacar al pueblo. Y lo que aprendí allá, cuidando las ovejas, atacando al oso, al león, con un bolsito pequeño, esto me sirvió para ese momento. Y derribar a ese gigante que estaba queriendo amedrentar al pueblo. Y no solo con esto, sino que Dios ahí fue añadiendo más cosas. En mi trayecto me fue preparando. Y después de esto, al haber un rey que perdió esa gracia delante de Dios, llamado Saúl, Dios me puso como rey. Me puso como rey y grandes victorias puso en mí. Así que niños, en esta hora, mi pregunta es: ¿a qué personaje yo me estoy refiriendo en esta mañana? Muy bien, niños. Que el Señor Jesucristo les bendiga. David, virtudes, fe, valentía. El único hombre que la Biblia le llama conforme al corazón de Dios. Arrepentimiento sincero. Fue el rey de Israel más amado. Derrotó a Goliat, unificó la nación y dejó un legado de adoración a través de los salmos, porque fue conocido también como el gran salmista o el gran músico de Israel. Así se le conoció a David. Y ya para concluir, quiero decirle, hermanos, niños, Dios usa personas imperfectas, pero dispuestas. Cada uno de estos personajes nos enseña que la fe, la obediencia y un corazón rendido pueden cambiar destinos, familias e incluso naciones. Y voy a invitar a la hermana Ana Julie como Esther, para que se haga aquí. Vamos a orar por ustedes. Edwin Felipe como Gedeón. La hermana Luz Delia como María, la madre de Jesús. El hermano Jonathan como Jonás. La hermana Lady como Rahab. El hermano Fanor como Moisés. El hermano César como el apóstol Pablo. Y el hermano Israel como el rey David. Vamos a orar por estos hermanos que nos han dado un mensaje. Ojalá que todos los domingos tuviéramos mensajes así. Yo descansaría mucho y aprenderíamos mucho también. Oremos por ellos. Señor Jesús de Nazaret, Dios Todopoderoso, bendíceles cada día, ayúdales. Gracias por que se dejaron usar, Señor. Gracias por lo que nos han enseñado en esta hora, por su disposición. Ayúdales y multiplícales este talento, Señor. Y gracias por el mensaje que tú nos has dado a través de ellos, soberano Jesucristo. En tu nombre, Padre Celestial. Amén y amén. Yo creo que se merecen un aplauso. Que Dios los bendiga, mis amados.
Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Ya, sí. Muchas gracias, mis héroes de la Biblia. Gracias por ese trabajo, por lo que estudiaron y se grabaron. Gracias, de verdad que Dios les ha de pagar. Amén. Y bueno, es de grande bendición. ¿Les gustó? Sí, bueno, qué bueno. Eso es lo importante, que les haya gustado y hayan aprendido, ¿cierto? Bueno, les invito, hermanos, para que oremos. Pentecostales Activos TV,